Hijo de millonario destruye la vida de joven campesina, pero lo que hace después te conmoverá hasta las lágrimas. A veces, los peores momentos de nuestra vida se transforman en los más preciados, cuando descubrimos que el amor verdadero tiene el poder de curar hasta las heridas más profundas del alma. Antes de comenzar esta jornada emocional que tocará tu corazón, no olvides suscribirte al canal para recibir nuevas historias todos los días. Deja aquí en los comentarios de qué ciudad estás viendo este video. Me encantará saber hasta dónde está llegando esta historia y aprovecha para dejar tu like, que nos ayuda a seguir trayendo siempre estas narrativas que hablan directamente al alma. El sol de la Amazonía boliviana golpeaba implacable la carretera de tierra que conectaba Santa Cruz de la Sierra con las pequeñas propiedades rurales de la región, levantando una nube dorada de polvo que se adhería a la piel como una segunda capa. Luana Santana ajustó su sombrero de paja y verificó una vez más las cajas de duraznos maduros que descansaban a la sombra del puesto improvisado. A sus 23 años, ella había transformado aquel punto de venta en la única fuente de ingresos de la pequeña propiedad donde vivía con su tía Nélida, desde que sus padres partieron cuando ella tenía apenas 8 años. La joven observó el escaso movimiento de la carretera, calculando mentalmente cuántos duraznos necesitaría vender para pagar las cuentas del mes. El calor sofocante del mediodía hacía que las cigarras cantaran ensordecedoramente en los árboles cercanos, mientras el aroma dulce de las frutas se mezclaba con el olor a tierra mojada de la última lluvia. Era una vida simple, pero honesta, construida con el sudor de la frente y la dignidad de quien no le debía nada a nadie. Fue entonces cuando escuchó el rugido potente del motor que se acercaba. Un coche de lujo, plateado y reluciente, como una joya perdida en la simplicidad de aquel escenario rural, avanzaba por la carretera levantando más polvo que todos los camiones que habían pasado aquella mañana. Luana protegió instintivamente los duraznos con un paño limpio y observó curiosa cuando el vehículo disminuyó la velocidad. El BMW convertible se detuvo exactamente frente a su puesto, y de él bajó un joven que parecía haber salido directamente de las páginas de una revista de moda. Cabello oscuro perfectamente alineado, gafas de sol importadas, camisa social de lino blanco que costaba más que los ingresos familiares de 3 meses. Enrique Vasconcelos, a sus 29 años, llevaba en el semblante la arrogancia natural de quien nunca había enfrentado una sola dificultad en la vida. ¿Esta carretera lleva a dónde?, preguntó él, quitándose las gafas y revelando ojos oscuros que no demostraban ningún interés genuino por la respuesta. Su voz llevaba el acento educado de la élite cruceña, contrastando brutalmente con la simplicidad del ambiente. «Depende de a dónde quiera llegar, señor», respondió Luana con la educación que su tía Nélida le había enseñado, sin levantar los ojos de las frutas que organizaba cuidadosamente. Enrique sonrió de lado, una sonrisa que no llegaba a los ojos y que ella interpretó como burla. «Estoy buscando la hacienda de Montenegro. Tengo una reunión de negocios importante». La mención del nombre Montenegro hizo que Luana levantara la vista. Todo el mundo en la región conocía a Fabio Montenegro, el empresario que venía comprando propiedades rurales a precios irrisorios, prometiendo desarrollo pero dejando solo familias desempleadas a su paso. «La hacienda de él está a unos 15 kilómetros de aquí. Continúe por esta carretera y gire a la derecha cuando vea el cartel amarillo», explicó ella, señalando la dirección con delicadeza. «¿15 kilómetros en este polvo?». Enrique negó con la cabeza con irritación. «¿No debería haber una carretera asfaltada? Mi coche no fue hecho para estas condiciones primitivas». La palabra «primitivas» resonó en el aire como una bofetada. Luana sintió la sangre subir a sus mejillas, pero mantuvo la compostura. Aquel joven claramente no comprendía que miles de familias vivían dignamente en aquellas condiciones que él despreciaba con tanta facilidad. «Es la única carretera que lleva hasta allí, señor. Pero si no quiere ensuciar su coche, puede volver por la carretera principal y dar la vuelta. Son solo 60 kilómetros más». El sarcasmo sutil en la voz de Luana no pasó desapercibido. Enrique la observó con más atención por primera vez.
notando la belleza rústica que emanaba de aquella joven. Cabello castaño recogido en una trenza simple, ojos verdes que reflejaban la honestidad de quien había sido moldeada por el trabajo duro, piel besada por el sol amazónico. Había algo en ella que lo incomodaba y lo atraía simultáneamente, una pureza que él no sabía que aún existía. «¿Cuánto cuestan estos duraznos?», preguntó, más por curiosidad que por interés real. «3 bolivianos el kilo, señor. Son de nuestra propia plantación, cosechados esta mañana». Enrique tomó una de las frutas y la examinó con el desdén de quien estaba acostumbrado a los productos importados de los supermercados de lujo de la ciudad. El durazno estaba perfecto, maduro en su punto justo, con ese color dorado que solo la naturaleza sabía crear, exhalando un aroma que despertaba recuerdos de infancia que él había olvidado hacía mucho tiempo. «¿Y usted vive de esto?». La pregunta salió cargada de una curiosidad cruel, como si la vida de aquella joven fuera un espectáculo para su entretenimiento. «Vivo de mi trabajo honesto, señor», respondió Luana, alzando la barbilla con dignidad, «y estoy orgullosa de ello». La respuesta lo provocó de una forma que no podía explicar. Enrique estaba acostumbrado a la sumisión automática de quien dependía de su familia para sobrevivir. Aquella joven campesina, sin embargo, lo enfrentaba con una naturalidad que lo desestabilizaba. «Qué romántico», dijo él con ironía. «Debe ser muy gratificante vivir en la pobreza por elección propia». El corazón de Luana se disparó. Nadie jamás le había hablado de aquella forma. Su tía Nélida siempre le había enseñado que la pobreza no era vergüenza cuando se trabajaba honestamente, pero las palabras de aquel extraño arrogante fueron como cuchillos envenenados dirigidos directamente a su dignidad. «Usted no me conoce para hablar así», ella respondió, intentando mantener la voz firme a pesar de la indignación que sentía. «No necesito conocerla. Puedo ver». Enrique gesticuló hacia el puesto improvisado, a la ropa simple, a los pies descalzos en la tierra. Esta es la vida que eligió, vendiendo frutas a la vera del camino como si aún viviéramos en el siglo pasado. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Luana, pero ella las contuvo con fuerza de voluntad. No le daría la satisfacción de verla llorar. «Mi vida puede ser simple, pero tiene propósito. Yo cuido la tierra que me crió, honro el trabajo de mi familia, y duermo en paz todas las noches sabiendo que no le debo nada a nadie», dijo ella, con una firmeza que sorprendió a ambos. Enrique rió, un sonido áspero y desagradable. «Qué filosofía más conveniente para quien no tiene ambición». Fue en ese momento que la vida decidió intervenir de forma dramática. Una ráfaga de viento más fuerte de lo normal barrió la carretera, derribando algunas cajas de duraznos y haciendo que Luana corriera para salvarlas. Con la prisa, tropezó con una piedra y cayó con fuerza, golpeándose la cabeza contra una de las cajas de madera. El sonido seco de la caída resonó en el aire caliente, seguido por un silencio mortal. Enrique, que segundos antes se burlaba de aquella vida simple, de repente se vio ante una joven inmóvil en el suelo, con un hilo de sangre escurriendo por la frente. La arrogancia se evaporó instantáneamente, sustituida por un pánico que él no sabía que era capaz de sentir. Corrió hacia ella, arrodillándose en la tierra que momentos antes consideraba demasiado primitiva para su coche de lujo. «Señorita, señorita, ¿me escucha?». Su voz salió temblorosa, completamente diferente del tono superior que había usado antes. Luana abrió los ojos lentamente, confusa y mareada. Lo primero que vio fue el rostro preocupado de Enrique, tan próximo que podía sentir su respiración. Por un instante, toda la arrogancia había desaparecido, revelando una vulnerabilidad humana que ella no esperaba encontrar. Yo estoy bien», murmuró ella, intentando levantarse. «No se mueva, puede tener una contusión». Para su propia sorpresa, Enrique demostró conocimientos médicos que no sabía poseer, examinando los ojos de ella en busca de señales de traumatismo cráneoencefálico. «Necesito llevarla al hospital». «No es necesario, señor, yo...». «No es una sugerencia», él la interrumpió.
y por primera vez su autoridad venía acompañada de genuina preocupación. «Voy a llevarla ahora». Con un cuidado que no había demostrado tener, Enrique ayudó a Luana a levantarse y a caminar hasta el coche. Ella dudó al ver el lujo del interior del vehículo, sintiéndose completamente fuera de lugar en aquel ambiente que representaba un mundo tan distante del suyo. «Los duraznos», murmuró ella mirando hacia atrás. «Olvídese de los duraznos». La respuesta salió más brusca de lo que él pretendía, pero su preocupación por el estado de ella superaba cualquier consideración sobre las frutas esparcidas en la tierra. Durante el trayecto hasta el hospital de Santa Cruz de la Sierra, un silencio tenso planeó entre ellos. Enrique conducía con más cuidado que jamás había conducido, observando constantemente por el espejo retrovisor si ella estaba bien. Luana, aún mareada, intentaba entender cómo su mañana normal de ventas se había transformado en aquella situación surreal. «¿Cómo se llama?», preguntó él, rompiendo el silencio. «Luana, Luana Santana». «Enrique Vasconcelos», él se presentó, omitiendo a propósito el apellido que abría puertas en toda la región amazónica boliviana. Ella asintió levemente, aún procesando todo lo que había sucedido. El nombre Vasconcelos era conocido por todos en la región. La familia controlaba buena parte del agronegocio local y tenía considerable influencia política. Pero en aquel momento, para ella, él era apenas un extraño que la estaba llevando al hospital. En la sala de emergencias, Enrique demostró una autoridad que sorprendió a Luana. Con algunas palabras y la presentación de una tarjeta, consiguió atención inmediata para ella, algo que normalmente llevaría horas. Los médicos la examinaron cuidadosamente, confirmando que se trataba solo de una herida superficial, pero recomendando reposo. «¿Ella estará bien?», preguntó Enrique al médico, con una ansiedad que él propio no podía explicar. «Perfectamente. Fue solo un susto, algunos puntos en la frente y reposo por algunos días». Mientras Luana recibía los primeros auxilios, Enrique telefoneó para cancelar su reunión con Montenegro. Era la primera vez en su vida profesional que cancelaba un compromiso de negocios por motivos personales, y esa percepción lo dejó inquieto. Cuando ella salió del consultorio con la frente vendada, lo encontró esperando en la sala con una expresión que no conseguía descifrar. Había algo diferente en él, como si aquellos momentos de vulnerabilidad hubieran revelado una faceta de su personalidad que permanecía escondida bajo capas de privilegio y arrogancia. «¿Cómo va a volver a casa?», preguntó él. «Voy a pedir que alguien que conozco me lleve. Siempre me las arreglo». La respuesta lo irritó, aunque no sabía exactamente por qué. La idea de que ella dependiera de la buena voluntad de extraños para volver a casa lo incomodaba profundamente. «La llevaré». «No es necesario, señor. Ya ha hecho mucho». «No es cuestión de necesidad, es cuestión de responsabilidad». Su voz llevaba nuevamente aquella autoridad natural, pero esta vez templada con algo que ella no conseguía identificar. El camino de vuelta fue diferente al de ida. Enrique conducía en silencio, perdido en pensamientos que lo confundían. Observaba discretamente a la joven a su lado, notando cómo ella mantenía la dignidad incluso en una situación vulnerable. Había algo en ella que lo desafiaba de una forma que nunca había experimentado. Cuando llegaron a la propiedad rural, Luana dudó antes de salir del coche. «Gracias por llevarme al hospital, señor Enrique. Yo podré pagar por los puntos tan pronto como...». «No tiene que pagar nada». La respuesta salió demasiado rápida, revelando más de lo que él quisiera. Ella lo observó con curiosidad. «Entonces...». «Muchas gracias. Y disculpe por haber hablado de aquella manera antes. No suelo ser grosera». Enrique permaneció en silencio por un largo momento, observándola a través de la ventana del coche. Había algo en aquella despedida que lo incomodaba profundamente, como si estuviera perdiendo algo importante sin saber qué. «Luana», la llamó él cuando ella ya estaba casi en la puerta de la casa simple. Ella se giró, enmarcada en la luz dorada de la tarde que se filtraba a través de los árboles. «Cuídese», dijo él, y por primera vez su voz sonó genuinamente preocupada, sin rastros de la arrogancia anterior. Ella asintió con una media sonrisa y desapareció dentro de la casa.
Enrique permaneció allí por algunos minutos, observando la simplicidad de aquel hogar que contrastaba brutalmente con la mansión donde había crecido. Humo salía de la chimenea improvisada, indicando que alguien estaba preparando la comida de la tarde. Ropa simple se secaba en el tendedero. Un gato dormía perezosamente en el porche. Era un mundo completamente diferente del suyo, y por primera vez en su vida privilegiada, Enrique Vasconcelos se preguntó si había algo de valor en aquella simplicidad que él siempre había despreciado. Cuando finalmente condujo de vuelta a la ciudad, llevaba consigo una inquietud que no conseguía nombrar. La imagen de Luana, su dignidad herida, su respuesta altiva, su vulnerabilidad en el hospital, permanecía grabada en su mente de una forma que lo irritaba y lo fascinaba simultáneamente. Aquella noche, por primera vez en años, Enrique no consiguió concentrarse en los informes financieros que solía revisar antes de dormir. La joven campesina había plantado una semilla de cuestionamiento en su mente ordenada, y él aún no sabía si eso era una bendición o una maldición. Luana, por su parte, se acostó en su cama simple con la mente igualmente agitada. Su tía Nélida se había preocupado por la herida y curiosa sobre quién la había traído de vuelta, pero ella había ofrecido solo explicaciones vagas. ¿Cómo podría explicar el encuentro con aquel joven arrogante que la había herido con palabras crueles, pero después había demostrado una preocupación genuina que la confundía? Había algo en aquellos ojos oscuros que la intrigaba, como si por detrás de la arrogancia existiera una persona real luchando por emerger. Era una impresión peligrosa, ella sabía, porque hombres como Enrique Vasconcelos no formaban parte del mundo de personas como ella. Mientras observaba la luna a través de la ventana simple de su habitación, Luana no imaginaba que aquel encuentro casual había puesto en movimiento una serie de eventos que transformaría sus vidas de formas que ninguno de los dos podría prever. Del otro lado de la ciudad, en su suite lujosa, Enrique también observaba la misma luna, perturbado por sentimientos que no conseguía comprender o controlar. Por primera vez en su vida mimada, había encontrado a alguien que no se doblegaba ante su poder, y eso lo dejaba simultáneamente irritado y fascinado. Ninguno de los dos sabía que aquella caída aparentemente accidental había sido solo el primer paso de una jornada que los llevaría a los extremos de la pasión, del dolor y de la redención. El destino había tejido sus hilos invisibles, y ahora restaba solo esperar para ver qué patrón emergería de esta trama compleja entre dos mundos aparentemente incompatibles. Una semana había pasado desde el accidente, y Luana comenzaba a pensar que el extraño encuentro con Enrique Vasconcelos había sido solo un episodio aislado en su vida tranquila. La frente aún dolía ocasionalmente donde le habían hecho los puntos, pero ella había retomado su rutina de vender duraznos en la carretera, determinada a no dejar que aquel día perturbara su mundo organizado. Era una mañana particularmente calurosa cuando ella notó un movimiento extraño en la propiedad vecina. Camiones grandes estacionaron en el terreno que siempre había permanecido vacío, y hombres con casco comenzaron a hacer mediciones y marcar árboles. Luana observó curiosa mientras organizaba su puesto, sin imaginar que aquella actividad tendría un impacto directo en su vida. Doña Nélida apareció en el porche con una expresión preocupada, sosteniendo una carta oficial que había llegado aquella mañana. «Luana, ven aquí. Necesito hablar contigo sobre algo importante». La joven dejó los duraznos de lado y caminó hasta su tía, que sostenía el papel con manos ligeramente temblorosas. «¿Qué pasó, tía?» «Es sobre nuestra tierra, hija mía. Parece que alguien compró el terreno de al lado y ahora está cuestionando los límites de nuestra propiedad». Nélida mostró la carta oficial. «Dicen que nuestra cerca está invadiendo 2 metros del terreno de ellos». Luana tomó el documento y leyó cuidadosamente. Era una notificación legal exigiendo que ellas removieran la cerca que había sido construida por su difunto padre 15 años antes, alegando invasión de propiedad. El plazo dado era de solo una semana. «Esto no puede ser cierto, tía. Papá siempre fue muy cuidadoso con los límites. Él mismo hizo la medición cuando construyó la cerca». «Lo sé, querida,
Pero ellos tienen documentos nuevos, hechos por un agrimensor certificado, y el dueño del terreno vecino ahora es... Nélida dudó antes de hablar. Es alguien de la familia Vasconcelos. El nombre resonó en la mente de Luana como una campana de alarma. Sería coincidencia. Enrique había mencionado tener negocios en la región, pero ella no imaginó que eso pudiera afectar directamente a su familia. Aquel mismo día, una camioneta de lujo se detuvo frente a la propiedad. De ella bajó un hombre de mediana edad, vistiendo un traje impecable a pesar del calor, acompañado por 2 asistentes y un hombre que llevaba equipos de medición. Buenos días, soy Rodrigo Vasconcelos, nuevo propietario del terreno vecino. Vine a verificar personalmente la cuestión de la cerca. Luana sintió el estómago apretarse. Aquel era el padre de Enrique, no había duda. La semejanza física era notable, así como la autoridad natural en la voz y en los gestos. Señor Vasconcelos, dijo ella, intentando mantener la compostura, creemos que hay algún error. Esta cerca ha estado aquí 15 años, fue construida por mi padre siguiendo la escritura de la propiedad. Rodrigo sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Joven, escrituras antiguas pueden contener imprecisiones. Contraté a los mejores profesionales de la región para una nueva medición, y los resultados son claros. La cerca está invadiendo nuestra propiedad. El agrimensor comenzó a trabajar, confirmando las mediciones que ya habían sido hechas anteriormente. Luana observaba todo con creciente aprehensión, percibiendo que había algo extrañamente orquestado en aquella situación. «¿Y si removemos solo los 2 metros cuestionados?», sugirió doña Nélida, intentando encontrar un punto medio. «Me temo que no será posible», respondió Rodrigo con falsa cortesía. «Verán, necesitamos una franja de seguridad para el proyecto que pretendemos desarrollar allí. Será necesario remover toda la cerca y retrocederla al menos 5 metros. 5 metros. Significaría perder el área donde crecían los mejores árboles de durazno, justamente los que proporcionaban las frutas más sabrosas que Luana vendía. Sin ellas, su ingreso se reduciría drásticamente. «Esto es injusto», dijo ella, sintiendo la indignación crecer. «Esos árboles fueron plantados por mi padre. Ellos sustentan a nuestra familia desde hace años. Lo lamento, pero la ley es la ley». Rodrigo entregó otro documento. «Aquí está la orden judicial para la remoción de la cerca. Ustedes tienen 48 horas para cumplir. De lo contrario, la remoción será hecha por nuestra cuenta y los gastos les serán cobrados». Tras la partida de los hombres, Luana y doña Nélida quedaron en silencio en el porche, procesando la magnitud del problema que había caído sobre sus vidas. 5 metros significaban no solo la pérdida de los árboles, sino también del pequeño galpón donde almacenaban las herramientas y donde Luana había comenzado a desarrollar un proyecto de producción de dulces caseros. «Tía, no entiendo cómo esto sucedió tan de repente. Nunca hubo problemas con los límites antes». Nélida negó con la cabeza con tristeza. «Gente poderosa, hija mía. Cuando quieren algo, siempre encuentran una forma de conseguirlo». Aquella noche, Luana no consiguió dormir. Caminaba por la propiedad observando cada árbol que sería perdido, cada rinconcito que sería sacrificado. Había algo profundamente errado en aquella situación, pero ella no sabía cómo probarlo. Fue entonces cuando vio los faros de un coche acercándose por la carretera. Para su sorpresa, era el BMW de Enrique. Él se detuvo frente a la puerta y salió del vehículo, caminando hacia la casa con una expresión que ella no consiguió descifrar en la oscuridad. «Luana, necesito hablar contigo». Ella salió para encontrarlo usando solo una bata simple sobre la camisa. «Es muy tarde para visitas, señor Enrique». «Lo sé, pero no pude esperar hasta mañana». Él parecía agitado, nervioso de una forma que contrastaba con la arrogancia que había demostrado anteriormente. «Me enteré de la cuestión de la cerca». «Ah, entonces usted sabe». La conexión se estaba volviendo clara en su mente. «Qué coincidencia, ¿no? Su padre compra el terreno vecino justo después de nuestro encuentro». Enrique pasó la mano por su cabello, un gesto que revelaba más incomodidad de lo que le gustaría admitir. «No fue coincidencia, Luana. Yo le pedí que comprara aquel terreno». La confesión cayó entre ellos como una bomba.
Luana sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¿Por qué? La pregunta salió como un susurro. Porque no conseguí dejar de pensar en usted. Porque usted me irritó de una forma que yo nunca había experimentado. Enrique se acercó a ella, su voz volviéndose más intensa. Personas como usted no deberían existir. No en este mundo. Toda esa dignidad, esa pureza irritante, eso no es real. Luana retrocedió, comenzando a entender la verdadera naturaleza de la situación. ¿Entonces decidió probar que tenía razón destruyéndome? Decidí probar que todos tienen un precio, que toda esa nobleza de carácter desaparece cuando la presión aumenta. Sus ojos brillaban con una intensidad perturbadora. Quiero ver hasta dónde llega su dignidad cuando usted lo pierda todo. Las palabras eran como cuchillos envenenados. Luana sintió lágrimas de rabia y desesperación quemar sus ojos. Usted es una persona enferma, dijo ella, con una firmeza que sorprendió a ambos. Hacer daño a personas inocentes solo para probar un punto enfermizo sobre su propia visión distorsionada del mundo. Quizás, él admitió con una sonrisa cruel, pero conseguiré lo que quiero. Probaré que usted aceptará mi ayuda cuando no tenga más elección. Jamás. Ya veremos. Enrique volvió al coche, pero se detuvo antes de entrar. Ah, Luana. Esto es solo el comienzo. Los días siguientes fueron una pesadilla para Luana y doña Nélida. Hombres vinieron a remover la cerca, llevándose consigo las raíces de algunos árboles frutales que quedaron dañados en el proceso. El galpón tuvo que ser demolido porque estaba dentro de la nueva área de límite. 15 años de trabajo y recuerdos fueron destruidos en una mañana. Pero las dificultades no pararon ahí. La semana siguiente, el banco, que siempre había sido comprensivo con pequeños retrasos en las cuotas de la propiedad, envió un aviso de vencimiento anticipado de un préstamo que el padre de Luana había hecho años antes. Las condiciones habían cambiado repentinamente y ahora exigían el pago integral en 30 días. ¿Cómo pueden hacer esto?, preguntó Luana al gerente del banco, un hombre que conocía a su familia desde hacía años. Lo siento, Luana. La política del banco cambió. Nuevos inversores, nuevas reglas. Él parecía genuinamente avergonzado. Intenté argumentar, pero la decisión vino de arriba. Ella sabía quién estaba arriba. La influencia de la familia Vasconcelos en la región era conocida por todos. Cuando volvió a casa, encontró a doña Nélida llorando en la cocina sosteniendo otra carta oficial. ¿Qué es ahora, tía? El ayuntamiento. Dicen que nuestra licencia para vender en la carretera expiró y que las nuevas regulaciones exigen una serie de documentos que no tenemos condiciones de proporcionar. Luana tomó la carta y leyó con creciente horror. Las exigencias incluían permiso sanitario, certificación de origen de los productos, seguro de responsabilidad civil, una lista de burocracias que costaría más que todos los ingresos familiares de un año. «Esto es persecución», murmuró ella. «Ningún vendedor de carretera tiene todas esas certificaciones». Era evidente que alguien había usado influencia política para crear regulaciones específicamente dirigidas a impedir su actividad. En una semana, Luana había perdido los mejores árboles frutales, el galpón de almacenamiento, y ahora estaba prohibida de vender sus productos. Aquella noche, ella se sentó en el porche observando las estrellas e intentando encontrar una solución. Había ahorrado un poco de dinero a lo largo de los años, pero no sería suficiente para pagar el préstamo bancario y aún mantener la casa. Fue entonces cuando Enrique apareció nuevamente, surgiendo de la oscuridad como un fantasma elegante. «¿Cómo van las cosas?», preguntó él con falsa preocupación. «¿Qué quiere?». La voz de Luana estaba cargada de cansancio y revuelta. «Vine a ofrecer una solución». Enrique se sentó a su lado en el porche, sin pedir permiso. «Puedo resolver todos sus problemas con algunas llamadas telefónicas». «¿Y cuál sería el precio?». «Que usted admita que yo tenía razón, que toda esa dignidad, todo ese orgullo, no son más que lujos que usted no puede permitirse cuando la vida real llama a la puerta». Luana lo observó en silencio.
Había algo profundamente perturbado en aquel hombre que parecía obsesionado con probar algún punto sobre la naturaleza humana usando su vida como laboratorio. ¿Y si no acepto? Entonces las cosas empeorarán. Mucho peor. La amenaza estaba clara en su voz. Tengo recursos que usted ni imagina, Luana. Puedo hacer imposible que ustedes vivan en esta región. ¿Por qué está haciendo esto? Ella genuinamente no conseguía entender la motivación detrás de tanta crueldad. Enrique permaneció en silencio por un largo momento, observando el paisaje nocturno. Porque usted me hizo cuestionar cosas que yo nunca cuestioné antes. Porque su existencia contradice todo lo que aprendí sobre cómo funciona el mundo. Y en vez de considerar que quizás usted estaba equivocado sobre algunas cosas, ¿prefirió destruir la prueba de lo contrario? La pregunta golpeó algo sensible en él. Por un momento, su máscara de crueldad calculada tembló, revelando una vulnerabilidad que él rápidamente escondió. El mundo no es un lugar amable, Luana. Cuanto antes lo acepte, menos sufrirá. Quizás su mundo no sea amable porque usted lo hizo así. Las palabras de ella resonaron en el aire nocturno, llevando una verdad que él no estaba preparado para enfrentar. Enrique se levantó bruscamente. Tiene una semana para pensar en mi oferta. Después de eso las cosas se pondrán complicadas. Él partió dejando a Luana sola con sus pensamientos perturbados y un futuro cada vez más incierto. Mientras observaba las luces traseras del BMW desapareciendo en la carretera, ella se preguntó hasta dónde estaría dispuesto a llegar aquel hombre para probar su punto enfermizo. La respuesta vendría en los próximos días, cuando las últimas bases de seguridad de su vida comenzarían a desmoronarse una a una, empujándola a un abismo que ella jamás imaginara que existiera. Doña Nélida apareció en la puerta, observando a su sobrina con preocupación. ¿Quién era, hija mía? Un fantasma del pasado, murmuró Luana, sin conseguir explicar mejor la naturaleza de aquella obsesión enfermiza que se había abatido sobre sus vidas. Aquella noche, ella soñó con tormentas y aguas turbulentas, presagios de que la verdadera prueba aún estaba por venir. El joven Vasconcelos había declarado una guerra particular contra su dignidad y ella aún no sabía si tendría fuerzas para resistir lo que estaba por venir. La semana que Enrique le había dado a Luana para pensar en su propuesta pasó como un huracán de desesperación. Las pequeñas crueldades orquestadas por él se multiplicaron con una precisión quirúrgica que revelaba cuán profundamente él había estudiado la vida de ella para saber exactamente dónde atacar. La factura de energía eléctrica llegó con un valor 5 veces mayor de lo normal, alegando consumo excesivo que jamás había ocurrido. El proveedor de agua canceló el contrato sin previo aviso, citando irregularidades técnicas que no existían. El cartero dejó de entregar correspondencia en la propiedad, alegando que la carretera había sido considerada peligrosa para el tránsito de vehículos oficiales. Cada golpe era calculado para ser técnicamente legal, pero devastador en sus efectos acumulativos. Luana percibió que estaba luchando contra un adversario que conocía profundamente cómo funcionaba el sistema y tenía recursos para manipularlo a su favor. Doña Nélida, a sus 48 años, comenzó a mostrar signos del estrés que la situación estaba causando. Sus manos temblaban al hacer café y había comenzado a tener dificultades para dormir. Una mañana, Luana la encontró en la cocina, llorando silenciosamente sobre una taza fría. «Tía, necesitamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, hija mía. Estamos perdiendo todo lo que construimos aquí». Nélida se limpió los ojos con el delantal. «Quizás sea hora de aceptar que personas como nosotras no pueden luchar contra personas como ellos». Las palabras de la tía resonaron como un eco de las predicciones crueles de Enrique. Luana sintió una mezcla de revuelta y determinación crecer en su pecho. «No, tía, no vamos a rendirnos. No vamos a darle la satisfacción de vernos quebradas». Pero la determinación de Luana fue probada aún más severamente cuando Samuel Costa, su novio boxeador, apareció en la propiedad aquella tarde con una expresión que ella jamás había visto en su rostro honesto. Samuel era un hombre simple,
que se ganaba la vida enseñando boxeo a jóvenes de la periferia de Santa Cruz de la Sierra y soñaba con abrir una academia propia. Alto, fuerte, con las manos callosas por el trabajo y el deporte, él representaba todo lo que Luana valoraba: honestidad, trabajo duro y sueños genuinos. Luana, necesito hablar contigo sobre una cosa importante. Ellos se sentaron a la sombra del mango, que había escapado de la destrucción causada por la remoción de la cerca. Samuel parecía profundamente perturbado, evitando mirarla a los ojos. ¿Qué pasó, Samuel? Recibí una propuesta hoy, una propuesta muy buena para entrenar al equipo de boxeo de un club deportivo en Cochabamba. Él dudó antes de continuar. Es una oportunidad que puede cambiar mi vida. Buen salario, vivienda incluida, oportunidad de trabajar con atletas de alto nivel. Luana sintió el corazón apretarse. Eso es maravilloso, Samuel. Siempre soñaste con una oportunidad así. Sí, pero... Él finalmente la miró a los ojos. La propuesta vino de una persona específica, alguien que la conoce a usted. El mundo de Luana pareció girar. Enrique Vasconcelos. Él me buscó personalmente. Dijo que sabía de mi trabajo, que tenía contactos en Cochabamba y que podría ayudarme, pero dejó claro que la oferta estaba vinculada a condiciones específicas. ¿Qué condiciones? Pero ella ya sabía la respuesta. Que yo terminara nuestro noviazgo y saliera inmediatamente de Santa Cruz de la Sierra. Samuel sostuvo las manos de ella con firmeza. Luana, yo jamás aceptaría eso. Jamás. Vine a contarte porque no quiero secretos entre nosotros. Pero Luana veía algo más en los ojos de él. Había duda, tentación. La propuesta era genuinamente buena. Representaba todo lo que Samuel había trabajado para conquistar en años de esfuerzo. Samuel, dijo ella suavemente, ¿cuánto tiempo tienes para dar una respuesta? 2 días. Él apretó más las manos de ella. Pero yo ya decidí. Voy a rechazar. No voy a dejar que ese hombre manipule nuestra vida. Aquella noche, Luana no consiguió dormir. La táctica de Enrique había sido diabólica en su sofisticación. Él no estaba solo atacando directamente su vida, sino también a las personas que ella amaba, colocándolas en posiciones donde tendrían que elegir entre sus propios sueños y la lealtad a ella. Era una forma de tortura psicológica que revelaba una mente perturbada, pero también extremadamente inteligente. Enrique había identificado que la mayor vulnerabilidad de Luana no era su propia seguridad, sino el bienestar de las personas que ella amaba. A la mañana siguiente, ella tomó una decisión que la sorprendió. En vez de esperar que él apareciera nuevamente en su propiedad, decidió ir hasta él. Vistió su mejor ropa, un vestido simple de algodón que había comprado años antes para ocasiones especiales, y tomó el autobús para la ciudad. La sede de la empresa Vasconcelos quedaba en el centro comercial de Santa Cruz de la Sierra, un edificio moderno que contrastaba con la arquitectura colonial de la región. Luana nunca había pisado un ambiente tan lujoso, pero mantuvo la dignidad mientras se dirigía a la recepción. «Me gustaría hablar con Enrique Vasconcelos», dijo ella a la recepcionista, una joven elegante que la miró con evidente desdén. «El señor Enrique está en reunión. ¿La señora tiene cita? Dígale que Luana Santana está aquí. Él querrá verme». La recepcionista dudó, claramente incómoda con la presencia de aquella joven vestida de forma simple en un ambiente de tanto lujo. Después de algunas llamadas telefónicas susurradas, volvió con una expresión de sorpresa. «El señor Enrique la recibirá ahora, 20º piso, sala 2001». El ascensor fue una experiencia en sí. Luana nunca había subido en un ascensor tan alto, y la vista de la ciudad que se abría a través de las ventanas de cristal la dejó momentáneamente mareada. Cuando las puertas se abrieron en el 20º piso, ella se vio ante un pasillo con alfombra gruesa y obras de arte en las paredes. La sala de Enrique era aún más impresionante de lo que ella había imaginado. Ventanas panorámicas ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad y del río Piraí. Muebles de madera noble, estanterías repletas de libros en varias lenguas y una mesa de trabajo que era más grande que la habitación de Luana. Enrique estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró,
observando el paisaje con las manos en la espalda. Vestía un traje impecable que probablemente costaba más que los ingresos anuales de la familia de Luana. «No esperaba que usted viniera a mí», dijo él sin girarse. «Vine a hacer una propuesta». Ahora él se giró, y Luana pudo ver en los ojos de él una mezcla de curiosidad y algo que podría ser admiración. «La escucho. Deje de atacar a las personas que amo. Samuel no tiene nada que ver con esto. Doña Nélida no tiene nada que ver con esto. Si su obsesión es conmigo, entonces concéntrese en mí». Enrique caminó lentamente hacia ella, deteniéndose tan cerca que ella podía sentir el perfume masculino caro que él usaba. «¿Y qué ofrece a cambio? Lo que usted quiera probar sobre mí, pruébelo, pero deje a los demás en paz». «Interesante». Él la rodeó como un depredador estudiando a su presa. «¿Usted está dispuesta a sacrificarse por ellos?» «Si es necesario. Incluso sabiendo que puedo destruir su vida completamente». Luana alzó la barbilla con dignidad. «Mi vida no está definida por cuentas bancarias o propiedades, señor Enrique. Mientras yo tenga mi dignidad y las personas que amo estén seguras, usted no puede destruirme verdaderamente». La respuesta de él vino de forma inesperada. En vez de la crueldad calculada que ella esperaba, Enrique permaneció en silencio por un largo momento, observándola con una intensidad que la dejó incómoda. «¿Usted realmente cree en eso?», preguntó él, y por primera vez su voz llevaba algo que podría ser duda genuina. «Creo». «Entonces vamos a probar esa convicción». Enrique volvió a su mesa y tomó un documento. «Acepte trabajar para mí». «¿Trabajar para usted?» «Necesito a alguien para cuidar de la propiedad rural que compré recientemente. Alguien que entienda de agricultura, que sepa lidiar con la tierra». Él le extendió el documento. «Salario generoso, vivienda incluida, beneficios completos». Luana tomó el papel y leyó rápidamente. El salario ofrecido era realmente generoso, más del triple de lo que ella conseguía ganar vendiendo duraznos. La vivienda era una casa en la propia propiedad, descrita como amplia y confortable. «¿Y a cambio?» «Usted trabaja para mí, sigue mis órdenes, prueba que está dispuesta a tragarse su orgullo cuando sea necesario». Los ojos de él brillaron con malicia. «Y yo dejo a Samuel seguir sus sueños en Cochabamba sin interferencias. Su tía puede quedarse en la propiedad actual sin más problemas». Era una trampa sofisticada. Enrique estaba ofreciendo soluciones para todos los problemas que él mismo había creado, pero el precio era su independencia y dignidad. «¿Por cuánto tiempo?» «1 año». La respuesta fue rápida, como si él ya tuviera todo planeado. «1 año bajo mi empleo, siguiendo mis reglas, viviendo en mi propiedad. ¿Y después?» «Después usted estará libre para irse con una suma sustancial de dinero y excelentes referencias». Luana leyó el contrato más cuidadosamente. En términos legales, parecía legítimo. No había cláusulas claramente abusivas, aunque ella sospechaba que la realidad sería muy diferente de lo que estaba escrito en el papel. «Necesito tiempo para pensar». «Tiene hasta mañana al mediodía». Enrique volvió junto a la ventana. «Ah, ¿y Luana? Si acepta, será mejor que se prepare para descubrir cosas sobre usted misma que quizás prefiera no saber». La amenaza velada pendió en el aire entre ellos. Luana dobló el contrato y lo guardó en el bolso simple que llevaba. «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó ella una vez más. Enrique permaneció en silencio por tanto tiempo que ella pensó que él no respondería. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una extraña vulnerabilidad. «Porque usted es una anomalía que no debería existir, y yo necesito entender cómo es posible». Era la respuesta más honesta que él había dado, y también la más perturbadora. Luana salió de la sala con la sensación de que había vislumbrado algo profundamente perturbado en la psique de aquel hombre. Una necesidad enfermiza de probar que su visión cínica del mundo estaba correcta, incluso si eso significaba destruir la única evidencia de lo contrario. En el viaje de vuelta a casa, ella observó por la ventana del autobús el paisaje amazónico boliviano que siempre había sido su refugio y fuerza. Los árboles, el río, la tierra roja, todo lo que representaba estabilidad y continuidad en su vida,
Estaba a punto de ser dejado atrás si ella aceptaba la propuesta de Enrique. Pero cuando llegó a casa y vio a doña Nélida preparando la cena con agua traída en baldes de un manantial distante porque el suministro había sido cortado, cuando recibió la llamada telefónica de Samuel diciendo que había encontrado otro sobre con documentos sobre la propuesta de trabajo en Cochabamba, ella supo que su elección ya estaba hecha. Aquella noche, ella se sentó en el porche por última vez como una mujer libre, observando las estrellas y preguntándose en qué tipo de cautiverio dorado estaba a punto de colocarse. Enrique Vasconcelos había conseguido crear una situación donde la única forma de proteger a quien ella amaba era entregarse a los caprichos de él. Era una victoria para él, pero Luana estaba determinada a probar que él había subestimado gravemente la fuerza que puede venir de la verdadera dignidad humana. Si él quería probarla, ella estaba lista para el desafío. Lo que ella no sabía era que Enrique también se estaba preparando para descubrimientos que sacudirían los cimientos de todo lo que él creía sobre sí mismo y sobre el mundo. La joven campesina que él pensaba poder quebrar estaba a punto de convertirse en el espejo que reflejaría de vuelta todas las fisuras de su propia alma. La mañana en que Luana firmó el contrato, amaneció gris y lluviosa, como si el propio cielo estuviera de luto por la decisión que ella había sido forzada a tomar. Con una maleta simple conteniendo sus pocas ropas y algunos objetos de valor sentimental, ella se despidió de doña Nélida y de la única vida que había conocido. «No se preocupe por mí, tía, es solo un año y después volveré a casa». Nélida sostuvo las manos de su sobrina con fuerza, sus ojos llorosos. «Tenga cuidado con ese hombre, hija mía. Hay una oscuridad en él que me asusta». Samuel había partido para Cochabamba la víspera, después de una despedida cargada de promesas de que la esperaría y de que aquella separación temporal no cambiaría nada entre ellos. Luana sabía que él estaba genuinamente agradecido por la oportunidad que había recibido, incluso sospechando de la fuente. Era un hombre demasiado bueno para entender completamente la manipulación de la cual habían sido víctimas. Enrique llegó personalmente para buscarla, conduciendo una camioneta de lujo adaptada para carreteras rurales. Él observó la maleta pequeña de Luana con una expresión que ella no consiguió descifrar. ¿Es todo lo que tiene? Es todo lo que necesito. Durante el trayecto hasta la propiedad rural que él había adquirido, ellos mantuvieron un silencio tenso. Luana observaba el paisaje conocido durante los últimos 16 años de su vida, grabando cada detalle en la memoria. No sabía cuándo volvería a verlo nuevamente. La Hacienda Esperanza, como Enrique había renombrado la propiedad, quedaba a 40 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, en una región aislada rodeada por una densa selva. Era un lugar de belleza salvaje, pero también de profunda soledad. La casa principal era una construcción moderna e imponente, completamente fuera de lugar en el rústico paisaje amazónico boliviano. «Esta será su vivienda», dijo él, señalando una casa menor a unos 500 metros de la residencia principal. La casa era realmente confortable, mucho mejor que cualquier lugar donde Luana había vivido antes. 2 habitaciones, cocina equipada, sala amplia con muebles nuevos. Pero había algo clínicamente frío en el ambiente, como si fuera un escenario montado en vez de un hogar. «Sus responsabilidades están descritas aquí». Enrique le entregó una lista detallada. «Usted comenzará mañana a las 5 de la mañana». Luana leyó la lista y sintió el estómago apretarse. Las tareas eran numerosas y algunas claramente innecesarias. Cuidar la huerta, alimentar a los animales, limpiar las instalaciones, organizar el depósito, pero también actividades como mantener el jardín de la casa principal y preparar informes diarios de las actividades. Era evidente que algunas de las obligaciones eran creadas solo para mantenerla ocupada y bajo control. «Y si tengo dudas, estaré aquí para supervisar personalmente su trabajo». La sonrisa de él no llegó a los ojos. «Muy personalmente». Las primeras semanas fueron una prueba de resistencia física y psicológica. Enrique había creado un sistema de trabajo deliberadamente exhaustivo, donde Luana apenas tenía tiempo para respirar entre una tarea y otra.
Él aparecía en momentos aleatorios para verificar su trabajo, siempre encontrando algo que criticar o reprobar. «Los tomates no están alineados correctamente», dijo él una mañana, observando la huerta impecablemente cuidada. «Rehaga todo el cantero. Las gallinas parecen agitadas. Debe ser su culpa de alguna forma. Descubra el problema y resuélvalo». El informe de ayer tenía 2 errores de español. Para alguien que se considera digna, usted debería tener más cuidado con los detalles. Cada crítica era calculada para humillar, para reducir su autoestima poco a poco. Luana percibió rápidamente que no se trataba de un trabajo normal, sino de un experimento psicológico cruel, donde ella era tanto el conejillo de Indias como el objeto de estudio. Pero había momentos en que la máscara de Enrique se resbalaba, revelando contradicciones en su comportamiento que la intrigaban. Una tarde, ella se cortó profundamente la mano mientras reparaba una cerca. Cuando él la encontró intentando detener el sangrado, su reacción fue inmediata e intensa. «¿Por qué no me llamó inmediatamente?». Su voz llevaba una preocupación genuina que contrastaba con la frialdad habitual. «No creí que fuera necesario molestar al patrón». «No sea idiota. Venga aquí». Con un cuidado sorprendente, Enrique limpió y vendó la herida, demostrando conocimientos médicos básicos que él claramente prefería mantener escondidos. Sus manos eran firmes pero gentiles, y por un momento Luana vislumbró al hombre que él podría ser si no fuera consumido por sus propias obsesiones. «¿De dónde aprendió a hacer curaciones?», preguntó ella. La pregunta lo hizo detenerse abruptamente, como si ella hubiera tocado un nervio sensible. Conocimiento básico, cualquier persona debería saber. Pero ella había notado la vacilación, la forma en que sus ojos se desviaron cuando ella hizo la pregunta. Había alguna historia allí, algún secreto que él guardaba cuidadosamente. Por la noche, sola en su casa, Luana comenzó a llevar un diario mental de las contradicciones que observaba en Enrique. Él la trataba con crueldad deliberada durante el día, pero ella había notado que él siempre garantizaba que ella tuviera comida de calidad, que la casa estuviera siempre bien calefaccionada, que no le faltara nada en términos de necesidades básicas. Era como si él quisiera romper su espíritu, pero no consiguiera tolerar la idea de que ella sufriera físicamente. Una noche, mientras organizaba algunos documentos en la casa principal, conforme a sus instrucciones, ella descubrió una fotografía olvidada entre los papeles. Era la imagen de un hombre mayor, de cabello blanco y expresión gentil, vistiendo bata médica y rodeado por niños sonrientes en lo que parecía ser un hospital. «Mi abuelo», dijo la voz de Enrique detrás de ella, haciéndola dar un salto de susto. «Disculpe, no quise husmear. La foto se cayó de los documentos cuando yo estaba...». «Él era médico», continuó Enrique, ignorando las disculpas de ella. «Uno de los mejores pediatras de la región. Dedicó su vida a cuidar de niños carenciados». Había algo profundamente melancólico en la voz de él. Luana sostuvo la fotografía con cuidado, observando el rostro bondadoso del hombre mayor. «Usted se parece a él». «No». La respuesta fue rápida y áspera. «Yo no tengo nada de él». «¿Él aún está vivo?». «Partió hace 5 años». Enrique tomó la fotografía de las manos de ella con más cuidado de lo que demostraba en relación a cualquier otra cosa. «Murió decepcionado conmigo». La confesión escapó antes de que él pudiera contenerse, y Luana pudo ver el arrepentimiento inmediato en sus ojos. Era como si él hubiera revelado más sobre sí mismo de lo que pretendía. «¿Por qué decepcionado?». «Porque yo elegí dinero en vez de medicina, porque me convertí exactamente en el tipo de persona que él despreciaba». La amargura en su voz era palpable. Él quería que yo siguiera sus pasos, que usara mis habilidades para ayudar a la gente. En vez de eso, me convertí en un empresario que manipula y destruye vidas por capricho. Era la primera vez que Enrique demostraba autoconciencia sobre la crueldad de sus acciones. Luana sintió algo moverse en su pecho. No pena exactamente, pero una comprensión de que la oscuridad que él llevaba quizás no fuera enteramente innata. «Aún hay tiempo para cambiar», dijo ella suavemente. Enrique rió, un sonido amargo y sin alegría. «No para personas como yo,
Algunos caminos, una vez elegidos, no tienen vuelta. No creo en eso, porque usted aún cree en cuentos de hadas. Él guardó la fotografía en un cajón, cerrándolo con llave. Pero yo la curaré de esa ilusión. A pesar de las palabras duras, Luana había percibido algo fundamental. Por debajo de la crueldad calculada, existía un hombre en guerra consigo mismo. Enrique no estaba solo intentando quebrar su fe en la bondad humana. Él estaba intentando justificar para sí mismo las elecciones que había hecho y el hombre en que se había convertido. Era una revelación que cambió sutilmente la dinámica entre ellos. Luana comenzó a ver sus provocaciones crueles, no solo como ataques, sino como gritos desesperados de alguien que había perdido la fe en su propia capacidad de ser una persona mejor. Esto no hacía lo que él hacía menos doloroso, pero le daba una perspectiva diferente sobre cómo resistir. En vez de solo soportar pasivamente sus ataques, ella comenzó a responder de formas que lo forzaban a confrontar sus propias contradicciones. ¿Por qué no contrata a una persona especializada para cuidar de la huerta si es tan importante que sea perfecta?, preguntó ella después de otra crítica innecesaria. Porque usted necesita aprender que la perfección exige esfuerzo, o porque usted quiere asegurarse de que siempre hay algo que criticar, independientemente de la calidad del trabajo. La observación tranquila y directa lo tomó desprevenido. Por un momento, él se quedó sin respuesta, y ella pudo ver la irritación y algo que podría ser admiración luchando en su expresión. Usted se está volviendo insolente. Me estoy volviendo eficiente. Hay una diferencia. Era un juego peligroso que ella estaba jugando, pero Luana había percibido que Enrique respondía con más respeto cuando ella lo enfrentaba que cuando se sometía pasivamente. Era como si parte de él realmente quisiera que ella resistiera, que probara que su fe en la dignidad humana era más fuerte que sus métodos de tortura psicológica. Las semanas continuaron con esa nueva dinámica, él creando situaciones para humillarla, ella encontrando formas de mantener su dignidad, mientras lo forzaba a examinar sus propias motivaciones. Era un tira y afloja emocional donde ambos estaban descubriendo cosas sobre sí mismos que no esperaban encontrar. Y lentamente, casi imperceptiblemente, algo comenzó a cambiar en la forma en que Enrique la miraba. La crueldad calculada comenzó a dar lugar a una curiosidad más profunda, como si él estuviera comenzando a ver en ella no solo un objeto de experimentación, sino una persona real cuya resistencia lo intrigaba y quizás lo inspiraba. Era solo el comienzo de una transformación que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La joven que él intentaba quebrar estaba, sin saberlo, plantando semillas de cambio en el corazón del hombre que creía estar más allá de la redención. El tercer mes en la Hacienda Esperanza trajo cambios sutiles que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir abiertamente. Enrique continuaba creando tareas innecesarias y haciendo críticas injustas, pero sus visitas a la propiedad se habían vuelto más frecuentes y sus conversaciones con Luana más largas. Era como si él estuviera luchando contra una curiosidad genuina sobre aquella mujer que se negaba a ser quebrada. Luana, por su parte, había desarrollado una estrategia de resistencia pasiva que lo frustraba profundamente. En vez de reaccionar con rabia a sus provocaciones, ella respondía con una serenidad que parecía dejarlo aún más irritado que sus respuestas directas anteriores. «Los informes de esta semana están mal organizados», dijo él una mañana de lunes, hojeando papeles que ella sabía que estaban perfectamente en orden. «Si el señor puede mostrarme específicamente lo que está mal, con gusto lo corregiré. No es mi función enseñar lo que debería ser obvio. Entonces asumo que en realidad no hay nada mal, y el señor solo está buscando motivos para ejercer su autoridad». La observación tranquila y directa lo dejó visiblemente irritado. Enrique había descubierto que la serenidad imperturbable de Luana era más desafiante que cualquier confrontación directa. «Usted se está volviendo presuntuosa». «Me estoy volviendo eficiente. Hay una diferencia». Fue en ese mismo día que sucedió el incidente que cambiaría profundamente la dinámica entre ellos. Luana estaba reparando el techo del galpón de herramientas cuando una de las tejas se soltó,
haciéndola perder el equilibrio. La caída fue violenta, y ella aterrizó de forma inadecuada, sintiendo un dolor punzante irradiar por la pierna derecha. Enrique, que había llegado para otra de sus inspecciones, la encontró en el suelo intentando levantarse, pero claramente en agonía. «No se mueva». La transformación en su voz fue instantánea. La autoridad irritada dio lugar a una competencia médica que ella jamás había visto en él. «¿Dónde le duele?» «La pierna. Creo que puedo haberme roto algo». Con cuidado profesional, Enrique examinó la lesión, sus manos moviéndose con la precisión de alguien entrenado en anatomía. Él probó reflejos, verificó amplitud de movimiento, palpó huesos con una técnica que era claramente fruto de educación médica formal. «No está roto, pero es un esguince grave en el tobillo. Puede haber ligamentos dañados». Él hablaba más para sí mismo que para ella, en un tono totalmente diferente del que solía usar. «Necesita radiografía para descartar fractura pequeña e inmovilización inmediata». Sin dudar, él la tomó en brazos y la llevó hasta la camioneta. Durante todo el trayecto hasta el hospital de Santa Cruz de la Sierra, mantuvo un monólogo técnico sobre tratamiento de lesiones ortopédicas que revelaba conocimientos mucho más profundos que los primeros auxilios básicos que cualquier lego podría tener. En el hospital, algo aún más revelador sucedió. Los médicos que la examinaron trataban a Enrique como un colega, haciéndole preguntas técnicas y pidiéndole su opinión sobre el caso. Él discutió detalles del tratamiento con una fluidez que solo venía de años de educación médica. «Doctor Enrique», dijo uno de los ortopedistas, «hace tiempo que no lo vemos por aquí. ¿Cómo van los negocios?» «Bien. Gracias por preguntar, Fernando». Luana observó todo en silencio, percibiendo que había descubierto el secreto que Enrique guardaba tan cuidadosamente. Él no era solo alguien que había aprendido algunos primeros auxilios. Él era un médico formado que había abandonado la profesión. La radiografía confirmó su evaluación inicial: esguince grave, pero sin fractura. Durante el tratamiento, ella lo observó interactuar con el equipo médico, notando cómo él se animaba al discutir casos y procedimientos. Era como verlo volver a la vida después de meses de observarlo interpretando el papel de empresario frío y calculador. «¿Por qué no me contó que era médico?», preguntó ella durante el regreso a la hacienda. Enrique permaneció en silencio por tanto tiempo que ella pensó que él no respondería. «Porque ya no lo soy», dijo finalmente. «Fui médico un día. Ahora soy otras cosas. Pero el conocimiento está todo allí, la pasión también. Conocimiento sin aplicación no vale nada. Y pasión es un lujo que personas como yo no pueden permitirse. Personas como usted. Personas que tomaron decisiones que no tienen vuelta». En los días siguientes, mientras Luana se recuperaba de la lesión, ella notó un cambio sutil en el comportamiento de Enrique. Él aún venía a verificar su trabajo, pero ahora también traía libros médicos que dejaba casualmente esparcidos por la casa principal donde ella podía verlos. Era como si, habiendo revelado su secreto, él quisiera que ella entendiera más sobre aquella parte de su vida que él había abandonado. Una tarde, mientras descansaba en el porche, ella lo encontró leyendo una revista médica sobre nuevas técnicas de rehabilitación fisioterapéutica. «¿Es interesante?», preguntó ella. «Un poco desactualizado para mi gusto». Él cerró la revista abruptamente. «¿Por qué pregunta?» «Curiosidad. Debe ser difícil estar lejos de algo que claramente le apasiona». «Ya no me apasiona». «Mentiroso». La palabra salió antes de que ella pudiera contenerse. Enrique la encaró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que podría ser diversión. «¿Me está llamando mentiroso?» «Estoy observando que cuando usted habla de medicina es la primera vez que veo vida real en sus ojos. Todo lo demás, los negocios, el control, la crueldad, parece un personaje que usted está interpretando». Era una observación peligrosamente perspicaz, y ambos lo sabían. Quizás porque personas como usted fuerzan a personas como yo a interpretar personajes. O quizás personas como usted
eligen interpretar personajes porque es más fácil que ser vulnerable. El diálogo había tomado una dirección que ninguno de los dos había planeado. Había una honestidad cruda en la conversación que contrastaba con los juegos psicológicos de los meses anteriores. ¿Y usted?, preguntó Enrique. ¿No está interpretando también? ¿La campesina digna que nunca pierde la compostura? ¿La mártir que se sacrifica por los demás? La pregunta golpeó algo sensible en Luana. Ella permaneció en silencio, considerando si había verdad en aquella observación. Quizás, admitió ella finalmente, quizás todos nosotros interpretemos versiones de nosotros mismos que encontramos más tolerables que la verdad. ¿Y cuál sería su verdad? Que a veces tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte para soportar todo esto. Que a veces quiero rendirme y aceptar que usted tenía razón sobre mí desde el principio. Era la primera vez que ella admitía vulnerabilidad, y el efecto en Enrique fue visible. Su expresión se suavizó de una forma que ella jamás había visto. «Pero usted no se rinde», dijo él suavemente. «No, porque rendirse sería confirmar algo que yo me niego a creer sobre la naturaleza humana». ¿Y qué sería? Que somos todos fundamentalmente egoístas, que la bondad es solo un lujo que dejamos de lado cuando la vida se pone difícil, que usted tenía razón cuando dijo que todo el mundo tiene un precio. Enrique permaneció en silencio por un largo momento, observándola con una intensidad nueva. ¿Y si usted está equivocada? ¿Y si yo pruebo que usted es tan débil como cualquier otra persona? Entonces, usted habrá perdido a la única persona que aún cree que usted puede ser mejor de lo que es. La respuesta lo golpeó como un puñetazo. Enrique se levantó abruptamente y caminó hasta el borde del porche, mirando hacia la selva que se extendía más allá de la propiedad. «Usted no me conoce lo suficiente para tener esa fe en mí». «Quizás, pero lo conozco lo suficiente para ver que usted está en guerra con la persona que podría ser, y lo conozco lo suficiente para saber que esa guerra lo está destruyendo por dentro». «¿Y por qué le importa?», era la pregunta que ella también se había hecho. ¿Por qué le importaba la redención de un hombre que había convertido su vida en un infierno? ¿Por qué sentía compasión por alguien que había atacado deliberadamente todo lo que ella amaba? Porque lo vi cuidar mi herida con más gentileza de la que muchos médicos demuestran. Porque lo vi leyendo literatura médica con una pasión que usted dice no sentir más. Porque lo vi interactuar con otros médicos y noté cómo usted se transforma cuando habla de curar en vez de destruir. Esas son observaciones, no motivos para importarse. Tiene razón. Luana lo miró directamente a los ojos. El verdadero motivo es que creo que toda persona tiene capacidad para la redención, y que rendirse con cualquier persona, incluso usted, sería rendirse con parte de mi propia humanidad. La confesión pendió entre ellos como un puente que ninguno esperaba encontrar. Enrique la encaró por un largo momento, y ella pudo ver algo cambiando en su expresión. No exactamente suavidad, sino una grieta en la armadura que él había construido alrededor de sí mismo. «Usted es tonta», dijo él finalmente, pero su voz no tenía su crueldad usual. «Probablemente. E ingenua. Posible. Y terca más allá de cualquier medida razonable. Definitivamente». A pesar de sí mismo, Enrique casi sonrió. Era casi imperceptible, desvaneciéndose antes de que ella pudiera registrarlo completamente, pero ella lo había visto. «Vuelva al trabajo mañana», dijo él, regresando al tono habitual, «y deje de psicoanalizarme. No tiene cualificación». «Sí, señor». Pero mientras él se alejaba, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. El experimento que él había diseñado para quebrarla se estaba transformando lentamente en algo más complejo. Un descubrimiento mutuo de que ninguno de ellos era exactamente quien decía ser. Aquella noche, Luana escribió en su diario mental otra observación. Enrique Vasconcelos no era solo un hombre intentando probar su debilidad. Él era un hombre intentando probar para sí mismo que estaba más allá de la salvación, y su terca negativa a creer en eso estaba comenzando a aterrorizarlo más que cualquier desafío directo a su autoridad. Mientras tanto,
En su casa lujosa pero fría, Enrique se vio incapaz de dejar de pensar en sus palabras. Por primera vez en años, él se permitió recordar por qué había amado la medicina, por qué había creído una vez que curar a otros podría dar significado a su vida. Y por primera vez desde la partida de su abuelo, él se preguntó si era posible que encontrara un camino de vuelta a aquella versión de sí mismo. Si alguien pudiera mostrarle ese camino, quizás fuera una joven terca que se negaba a dejar de creer en posibilidades que él había dado por perdidas. Los cambios comenzaron de forma tan sutil que inicialmente Luana pensó que estaba imaginando cosas. Primero fue la música médica, que apareció sonando bajito en la radio de la casa principal cuando ella llegó para trabajar la mañana del lunes. Después fueron los libros sobre agricultura sostenible que surgieron en la mesa de centro, marcados con pequeños papeles indicando técnicas que podrían mejorar la productividad de la huerta. Enrique aún hacía sus inspecciones diarias, aún encontraba motivos para criticar su trabajo, pero había una cualidad diferente en sus interacciones. Las críticas eran más constructivas, las sugerencias más prácticas. Era como si él estuviera luchando entre su deseo de mantenerla bajo control y un impulso creciente de realmente enseñar y orientar. «El cantero de tomates está mejor esta semana», comentó él una mañana de jueves, examinando las plantas que habían crecido notablemente bajo los cuidados de Luana. «Gracias, señor. ¿Usted implementó las técnicas de espaciamiento que dejé marcadas en el libro?» Ella asintió, sorprendida de que él había admitido haber dejado la información a propósito para ella. «Funcionó bien. Las plantas tienen más espacio para desarrollarse». Era una conversación casi normal, sin las provocaciones crueles que habían caracterizado sus primeros meses allí. Luana se encontró observándolo más atentamente, intentando entender lo que estaba cambiando. La respuesta vino de forma inesperada una tarde en que ella estaba organizando medicamentos veterinarios en el galpón. Enrique apareció cargando una caja de suministros médicos que ella no había solicitado. «¿Para qué es esto?», preguntó ella. «Primeros auxilios, para el trabajo de la hacienda». Pero cuando él comenzó a organizar los materiales, ella notó que no eran solo vendajes y antisépticos básicos. Había jeringas, medicamentos antibióticos, incluso un pequeño kit de suturas. «Esto va más allá de primeros auxilios básicos». Enrique dudó por un momento antes de responder. «La ciudad más cercana está lejos. Si ocurre alguna emergencia, es mejor estar preparado». «¿El señor tiene autorización para usar esos medicamentos?» «Tengo conocimiento, pero no practica medicina desde hace años». «El conocimiento médico no expira, Luana. Es como andar en bicicleta». Era la primera vez en meses que él usaba su nombre sin ironía o crueldad. El sonido de él en su voz gentil la sorprendió. En aquella misma semana, ella descubrió que Enrique había estado haciendo visitas discretas a las propiedades vecinas. Doña Carmen, que vivía en la hacienda de al lado, mencionó casualmente cuando Luana la encontró en la ciudad. «Su patrón es un hombre interesante. Vino aquí ayer a verificar cómo estaba Juanito». Juanito era el nieto de doña Carmen, un niño de 7 años que había nacido con una deficiencia cardíaca congénita y necesitaba cuidados médicos constantes. ¿Verificar cómo? Examinó al niño, conversó conmigo sobre los medicamentos, incluso ajustó la dosis de un remedio que no estaba funcionando bien. Dijo que tenía experiencia con problemas similares. Luana sintió algo moverse en su pecho. ¿Él cobró algo? Nada. Dijo que estaba en la vecindad y quería conocer mejor la región. Doña Carmen sonrió. Es un médico muy bueno. Juanito se encariñó con él inmediatamente. Cuando Luana regresó a la hacienda aquella tarde, encontró a Enrique en el porche leyendo un periódico médico. Ella decidió confrontarlo directamente sobre lo que había descubierto. Me enteré de que fue a visitar a Juanito. Él no levantó los ojos del periódico. Forma parte de conocer la vecindad. ¿Y examinar a un niño con cardiopatía también forma parte de conocer la vecindad? Ahora él la miró, y ella pudo ver una defensividad familiar en sus ojos. El niño necesitaba ayuda. Nadie más en la región tiene conocimiento médico adecuado. Entonces el señor decidió ayudar. Decidir es una palabra fuerte. Yo simplemente...
Respondí a una necesidad. Luana se sentó en la silla al lado de la de él en el porche. ¿Por qué le cuesta tanto admitir que hizo algo bueno? Porque las buenas intenciones no borran las malas acciones y porque una buena acción no transforma a alguien en una buena persona. Pero muchas buenas acciones pueden. Enrique cerró el periódico y la observó con aquella intensidad que ella había aprendido a reconocer, como si él estuviera intentando entender algo sobre ella que permanecía un misterio. ¿Usted realmente cree en eso? Creo. Creo que cada elección que hacemos nos mueve en una dirección u otra. Y creo que nunca es demasiado tarde para empezar a tomar mejores decisiones. Incluso para alguien que pasó meses torturándola sistemáticamente. La pregunta fue brutalmente honesta y Luana apreció la honestidad, especialmente para alguien así, porque demuestra que el cambio es posible incluso en las circunstancias más improbables. Ellos permanecieron en silencio por algunos minutos, observando el sol comenzar a ponerse sobre la selva. Era un silencio confortable, diferente de la tensión que había caracterizado sus interacciones anteriores. «Luana», dijo él finalmente, y de nuevo su nombre sonó diferente en su voz. «¿Sí? ¿Qué les pasó a sus padres? Usted mencionó que partieron cuando usted era niña, pero nunca explicó las circunstancias». Era la primera pregunta personal que él había hecho, que no estaba diseñada para humillarla o manipularla. Ella se tomó un momento para considerar cuánto compartir. Ellos partieron en una tormenta cuando yo tenía 8 años. Papá era pescador y fueron sorprendidos por una tormenta inesperada en el río. Nunca consiguieron volver a casa. Lo siento. La simple expresión de simpatía, sin agenda ni burla, la sorprendió más que cualquier gran gesto podría haberlo hecho. Gracias. Doña Nélida, mi tía, me acogió y me crió como si yo fuera su propia hija. Ella me enseñó que a veces las peores cosas que nos suceden pueden llevar a los mejores descubrimientos sobre nosotros mismos y los demás. Mujer sabia. Muy sabia. Ella también me enseñó que cada persona tiene una historia que explica cómo se convirtió en quien es, y que entender esa historia no excusa el mal comportamiento, pero puede ayudarnos a encontrar compasión por la persona que hay debajo. Enrique la miró fijamente por un largo momento. ¿Está intentando entender mi historia? Solo si usted quiere contarla. Otro largo silencio. Entonces él comenzó a hablar, lenta y vacilantemente, como si las palabras fueran arrancadas de él contra su voluntad. Mi abuelo quería que yo siguiera sus pasos. La medicina lo era todo para él. No solo una carrera, sino una vocación. Él pasó años preparándome, enseñándome, compartiendo su visión de cómo yo podría hacer una diferencia en el mundo. Y usted amaba eso. Lo amaba, profundamente. Pero cuando llegó la hora de elegir una especialidad, mis padres intervinieron. Ellos dijeron que la pediatría, lo que mi abuelo hacía, no paga lo suficiente para sustentar a una familia adecuadamente. Ellos querían que yo buscara cirugía o dermatología, algo más lucrativo. Entonces usted eligió la presión familiar sobre la pasión personal. Peor, no elegí ninguno de los dos. En vez de luchar por lo que creía o aceptar la orientación de ellos, abandoné la medicina completamente. Me dije a mí mismo que era demasiado bueno para comprometerme, que si no podía practicar exactamente lo que quería, no practicaría nada. Y se fue a los negocios en vez de eso. Construí un imperio, hice millones, probé que podía tener éxito en cualquier cosa que eligiera buscar. Su voz estaba amarga, excepto que el éxito sabía a ceniza en mi boca. Cada día que no estaba curando a la gente, era un día en que estaba traicionando todo lo que mi abuelo me había enseñado sobre propósito y significado. Así que se enojó con un mundo que lo obligó a tomar esa decisión. Enojado conmigo mismo por tomarla, enojado con otros por parecer estar cómodos con compromisos que yo no podía aceptar. Enojado con personas como usted que parecían haber encontrado significado y dignidad en vidas simples que yo había rechazado como insuficientes. Ahora ella entendía. Su crueldad hacia ella no había sido solo para probar un punto filosófico. Había sido para castigarla por tener algo que él había perdido,
un sentido de propósito y paz que venía de vivir de acuerdo con sus valores en vez de las expectativas externas. ¿Y ahora? Ahora he pasado tanto tiempo enojado que no sé cómo ser nada más. He lastimado a personas, incluyéndola a usted, porque estaba determinado a probar que mi cinismo estaba justificado. Si yo no podía encontrar significado en la vida, entonces el significado no debía existir. Pero usted está empezando a cuestionar eso, ¿verdad? Usted hace que sea difícil no hacerlo. La confesión pendió entre ellos, cruda y honesta. Luana sintió algo moverse en su pecho. No exactamente perdón, pero quizás el comienzo de la comprensión. Enrique, dijo ella suavemente, lo que pasó hoy con Juanito, eso se sintió bien, ¿no? Él asintió renuentemente. Mejor que cualquier cosa que sentí en años. Entonces quizás sea hora de dejar de castigarse por elecciones pasadas y empezar a tomar mejores decisiones. No es tan simple. Hice cosas terribles. A usted, a otros. Algunos daños no pueden deshacerse. ¿Verdad? Pero eso no significa que usted no puede dejar de causar nuevos daños y empezar a crear algo positivo. Cuando el sol finalmente se puso completamente, ellos se sentaron juntos en la oscuridad creciente, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Por primera vez desde que ella había llegado a la hacienda, Luana sintió algo como esperanza de que su situación pudiera evolucionar hacia algo más saludable. Y por primera vez desde la partida de su abuelo, Enrique se permitió considerar que quizás, solo quizás, la redención aún fuera posible, incluso para alguien que había caído tan bajo como él. Ninguno de los dos estaba listo para admitirlo aún, pero algo más profundo estaba comenzando a desarrollarse entre ellos. Lo que había comenzado como un experimento cruel se estaba transformando lentamente en una jornada mutua de descubrimiento y curación. Y aunque el camino por delante aún fuera difícil, ambos estaban comenzando a ver que podía llevar a algún lugar mejor de donde habían comenzado. El quinto mes en la Hacienda Esperanza trajo cambios que ninguno de los dos podía ignorar más. Enrique había establecido una clínica médica improvisada en el galpón principal, oficialmente para cuidados veterinarios, pero en la práctica atendía a personas de la región entera que venían a buscar ayuda médica que no conseguían encontrar o pagar en otros lugares. Luana observaba todo con creciente admiración. El hombre que había pasado meses intentando quebrar su espíritu, ahora dedicaba horas todos los días cuidando de niños con fiebre, ancianos con problemas de presión, trabajadores con heridas. Había una transformación profunda sucediendo, y ella sabía que de alguna forma hacía parte de ella. Pero había otro secreto que ella venía guardando cuidadosamente. En las últimas semanas, ella había comenzado a sentir sensaciones extrañas en la pierna que había sido herida. Pequeños hormigueos, movimiento involuntario de los dedos, incluso destellos de sensación que la medicina había dicho que eran imposibles después de su lesión original. La verdad era que Luana nunca había perdido totalmente la movilidad de la pierna. El diagnóstico inicial había sido incorrecto, influenciado por el estado de shock y por los primeros exámenes inadecuados. Pero ella había mantenido la apariencia de discapacidad porque sabía que eso tocaba algo profundo en Enrique, algo que lo motivaba a cuidarla de una forma que quizás no haría si ella estuviera completamente bien. Era una manipulación sutil, ella admitía para sí misma, pero con propósitos muy diferentes de los juegos crueles que él había jugado con ella. Ella quería darle la oportunidad de redimirse a través del cuidado, la oportunidad de ser el médico compasivo que su abuelo había soñado que él se convirtiera. Una tarde particularmente calurosa, mientras ayudaba a Enrique a organizar medicamentos para su clínica improvisada, ella sintió un movimiento más fuerte en la pierna. Sin pensar, dio un pequeño paso hacia atrás cuando una caja comenzó a caer, olvidando momentáneamente de mantener la apariencia de limitación. Enrique lo notó inmediatamente. Luana. Su voz era cuidadosa, controlada. ¿Cómo se movió hace un momento? Ella sintió el pánico crecer. Fue instinto. A veces el cuerpo reacciona incluso cuando la mente sabe que no debería.
Él la observó con aquellos ojos que ella había aprendido a leer tan bien. Había sospecha allí, pero también algo más. Esperanza, quizás. ¿Puedo examinar su pierna? No era realmente una pregunta. Con cuidado profesional, él probó reflejos, amplitud de movimiento, respuesta a estímulos. Sus manos eran gentiles pero precisas, y ella podía ver su expresión cambiando gradualmente conforme descubría lo que ella había estado escondiendo. ¿Desde cuándo?, preguntó él finalmente. ¿Qué? ¿Desde cuándo sabe que se está recuperando? Luana cerró los ojos. Ya no había forma de esconderlo. Algunas semanas, quizás un mes. Y no me lo contó porque... Ella lo miró directamente, decidiendo que solo la honestidad completa serviría en aquella situación. Porque quería que usted tuviera la oportunidad de ser quien realmente es. Porque sabía que cuidar de alguien que lo necesitaba lo estaba ayudando a encontrar un camino de vuelta a sí mismo. La confesión pendió entre ellos como un puente delicado. Enrique retrocedió, su expresión pasando por varias emociones, sorpresa, rabia, confusión y algo que podría haber sido admiración. Usted me manipuló. Sí, durante meses. Sí, para que yo me convirtiera en una persona mejor. Para que usted tuviera la oportunidad de elegir convertirse en una persona mejor. Enrique caminó hasta la ventana, mirando hacia el paisaje que se había vuelto tan familiar en los últimos meses. Cuando se giró nuevamente, su expresión era compleja. Esto es una de las cosas más manipuladoras y más compasivas que alguien jamás haya hecho por mí. Pido disculpas por la manipulación, pero no me arrepiento de haberle dado la oportunidad de encontrar su redención, incluso sabiendo que yo podría haber seguido siendo cruel, que podría haber usado su aparente vulnerabilidad contra usted. Ese era el riesgo, pero creí que valía la pena correrlo. Enrique permaneció en silencio por un largo momento, procesando todo lo que había descubierto. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una vulnerabilidad que ella nunca había oído antes. Usted sabía que yo me estaba enamorando de usted. La pregunta la tomó completamente desprevenida. Ella sintió el corazón acelerarse, una mezcla de pánico y algo más profundo que no quería nombrar. Yo... ¿Qué? Usted escuchó. En los últimos meses, observando su fuerza, su compasión, su negativa a ser quebrada, yo me enamoré de usted, y ahora descubro que al menos parte de la persona de quien me enamoré estaba interpretando un papel. No era un papel, Enrique. La vulnerabilidad que usted vio, la necesidad de cuidado, la gratitud por su gentileza, todo eso era real. La única cosa que escondí fue el grado exacto de mi recuperación física. Pero ¿por qué contármelo ahora? Porque ya no puedo vivir una mentira. Porque usted merece conocer la verdad sobre la persona que quizás esté empezando a sentir algo por usted también. La confesión salió antes de que ella pudiera contenerse. En los meses conviviendo con Enrique, viéndolo luchar consigo mismo, observando su transformación gradual de depredador cruel a sanador compasivo, ella había desarrollado sentimientos que la confundían y aterrorizaban. ¿Cómo puede sentir algo por alguien que convirtió su vida en un infierno? Porque vi quién es usted realmente, por debajo de toda la rabia y la amargura. Porque vi al médico compasivo que su abuelo quería que usted se convirtiera. Porque lo vi cuidar de Juanito, de doña Carmen, de mí, con una gentileza que usted pensaba haber perdido para siempre. Enrique caminó lentamente hasta ella, deteniéndose tan cerca que ella podía sentir su perfume y ver cada detalle de sus ojos oscuros. Luana, necesito que usted entienda una cosa. Lo que yo siento por usted no es gratitud por su compasión o admiración por su fuerza. Es amor. Amor real, profundo, incondicional. El tipo de amor que me asusta, porque me hace querer ser una persona mejor de lo que sé que puedo ser. Enrique. Y si usted puede sentir incluso una fracción de eso por mí, a pesar de todo lo que hice, entonces quizás podamos encontrar una forma de construir algo real juntos. Algo basado en verdad y honestidad, no en juegos o manipulaciones.
Luana sintió lágrimas formarse en sus ojos. ¿Usted tiene idea de cuánto quiero creer en eso? Entonces créalo. Permítame probarle que puedo ser el hombre que usted vio en mí, incluso cuando yo no podía verlo en mí mismo. Fue en ese momento que escucharon el sonido de coches acercándose. Por la ventana, ellos vieron una comitiva de vehículos de lujo estacionando frente a la casa principal. Del primer coche bajó Rodrigo Vasconcelos, acompañado por Marcia y 3 hombres más de traje que Luana no reconoció. «Mis padres», murmuró Enrique, y ella pudo ver toda la tensión regresar a su cuerpo. Y por el número de coches trajeron abogados. «¿Qué quieren?» «Probablemente llevarme de vuelta a la ciudad. Deben haberse enterado de la clínica, de las personas que he estado atendiendo. Eso no se alinea con la imagen que ellos quieren mantener de la familia». Luana sintió un miedo frío instalarse en su estómago. Después de meses de progreso doloroso pero real, la interferencia de la familia de Enrique podría destruir todo lo que ellos habían construido. «¿Qué vamos a hacer?» Enrique la miró con una determinación que ella jamás había visto en él. «Vamos a luchar por nosotros, por la oportunidad de construir algo real, por la oportunidad de yo seguir siendo el hombre que usted me ayudó a convertirme». Él sostuvo sus manos con firmeza. «Luana, yo no sé lo que ellos vinieron a hacer, pero sé que no voy a dejar que se lleven la única cosa real que ha sucedido en mi vida en años. Usted me devolvió mi alma, y yo voy a proteger eso, y a usted, con todo lo que tengo». Mientras caminaban juntos en dirección a la casa principal para enfrentar lo que fuera que la familia Vasconcelos había venido a hacer, Luana sintió una mezcla de miedo y esperanza. Los próximos momentos determinarían si el amor que había florecido entre ellos sería lo suficientemente fuerte para sobrevivir a las presiones del mundo exterior. La batalla real estaba apenas comenzando, pero por primera vez en meses, ellos la enfrentarían juntos, como compañeros en vez de adversarios, unidos en la lucha por un futuro que finalmente parecía posible. Desde afuera, Rodrigo Vasconcelos observaba la casa donde su hijo se había aislado por meses, con una expresión que mezclaba preocupación paterna y cálculo empresarial. Había llegado la hora de traer a Enrique de vuelta a la realidad, incluso si eso significaba destruir cualquier conexión que él había desarrollado con aquella joven campesina que, de alguna forma, había conseguido darle la vuelta a su vida. La confrontación con la familia Vasconcelos sucedió en la sala principal de la casa, un ambiente tenso donde el lujo de los muebles contrastaba con la simplicidad de la vida que Enrique había elegido en los últimos meses. Rodrigo observó a su hijo con una mezcla de decepción y preocupación, mientras Marcia mantenía una expresión fría que Luana reconoció como la fuente de gran parte de la frialdad que Enrique había demostrado en los primeros meses. «Enrique, esto tiene que parar inmediatamente», dijo Rodrigo sin preámbulos. «Nos enteramos de que estás jugando a ser médico aquí en la selva, atendiendo a personas que ni siquiera pueden pagar un tratamiento adecuado. Esto es una mancha en la reputación de la familia». «No estoy jugando a nada, padre. Estoy ejerciendo la profesión para la cual me formé». «La profesión que abandonaste por elección propia hace años», replicó Marcia. «Y esta...» Ella miró a Luana con desdén mal disimulado. «Esta campesina que mantienes aquí, los vecinos están comentando, está perjudicando nuestras relaciones sociales y de negocios». Luana sintió el impulso de defenderse, pero Enrique se adelantó antes de que ella pudiera hablar. «Luana no es mantenida aquí. Ella es una empleada competente que ha cuidado esta propiedad mejor que cualquier administrador profesional que ustedes podrían contratar. Y en cuanto a las relaciones sociales y de negocios, quizás sea hora de que cuestionemos si vale la pena mantener relaciones con personas que juzgan a otros por su origen social». La aspereza en la voz de Enrique sorprendió incluso a Luana. Era la primera vez que ella lo veía enfrentar directamente la autoridad de sus padres. «Has perdido completamente la razón», dijo Marcia. «Esta fase romántica de jugar a ser salvador de los pobres tiene que terminar. Tienes responsabilidades con la empresa, con la familia, con tu futuro. Mi futuro es mi elección. No cuando tus elecciones afectan el patrimonio y la reputación que nos tomó generaciones construir», intervino Rodrigo.
Trajimos a los abogados porque vamos a transferir tus responsabilidades en la empresa a tu primo Fabio. Claramente, ya no tienes condiciones para tomar decisiones racionales. La revelación golpeó como un rayo. Luana comprendió que no se trataba solo de una visita de reprimenda. Era un intento de golpe familiar para remover a Enrique completamente de cualquier posición de poder. «Ustedes no tienen autoridad para eso», dijo Enrique, pero había una vacilación en su voz que revelaba incertidumbre sobre los aspectos legales de la situación. «De hecho, sí la tenemos», dijo uno de los abogados, abriendo una carpeta de documentos. «Sus acciones recientes, abandono de las responsabilidades empresariales, establecimiento de una clínica no licenciada, convivencia inadecuada con empleados, pueden ser interpretadas como evidencia de inestabilidad mental y comportamiento que perjudica los intereses de la empresa». «Esto es ridículo». «Es estratégico», corrigió Rodrigo, «y definitivo. Puedes seguir jugando a ser médico del monte aquí en tu hacienda, pero sin acceso a los recursos familiares, sin nuestra protección financiera o legal. Veremos cuánto dura esta fase cuando tengas que enfrentar la realidad del mundo real». Luana observó a Enrique procesar lo que estaba sucediendo. Era un golpe calculado para forzarlo a elegir entre su nueva vida y la seguridad que el dinero de la familia proporcionaba. Durante meses, él había usado recursos familiares para hacer posible su transformación. Ahora necesitaría decidir si estaba realmente comprometido con el cambio o si volvería a la comodidad de la vida anterior cuando las cosas se pusieran difíciles. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó él. «No hay decisión que tomar», dijo Marcia. «Las transferencias ya están en proceso. Puedes venir con nosotros ahora y retomar tus responsabilidades adecuadas, o puedes quedarte aquí y descubrir cómo es vivir sin nuestra protección». Fue en ese momento que Luana tomó una decisión que sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. «Señor Rodrigo», dijo ella dirigiéndose directamente al padre de Enrique, «¿puedo hacer una pregunta?». Rodrigo la miró con desdén. ¿Qué podría preguntar una empleada de la hacienda que fuera relevante para asuntos familiares? ¿Cuántas vidas salvó usted en su carrera empresarial? La pregunta tomó a todos desprevenidos. Rodrigo frunció el ceño. «Esto es una impertinencia». «Es una pregunta genuina, porque en las últimas semanas vi a su hijo salvar la vida de al menos 6 personas que no tendrían acceso a cuidados médicos adecuados de otra forma. Lo vi diagnosticar correctamente una condición cardíaca en un niño que otros médicos habían pasado por alto. Lo vi devolver la esperanza a familias que habían perdido la fe en la posibilidad de cuidados de salud dignos». «Esto no tiene relevancia económica», dijo uno de los abogados. «Quizás no para ustedes, pero tiene relevancia humana y tiene relevancia para el legado que ustedes dejarán». Luana miró directamente a Marcia. «Usted mencionó la reputación familiar. ¿Qué reputación preferirían tener? ¿La de personas que acumularon riqueza o la de personas que usaron su riqueza para hacer una diferencia real en la vida de otros?» «Usted está siendo ingenua», dijo Marcia. «El mundo no funciona con buenas intenciones». «Quizás no, pero puede funcionar mejor si personas con recursos eligen usar esos recursos para algo más allá de acumular más recursos». Enrique observó el intercambio con creciente admiración. Luana estaba luchando por él de una forma que él jamás había experimentado. No con manipulación o presión, sino con argumentos sobre valor y propósito que tocaban cuestiones fundamentales sobre lo que hacía valiosa una vida. «Padre», dijo él finalmente, «usted conoció a mi abuelo. Usted sabe qué tipo de hombre era, qué tipo de legado dejó. ¿Qué cree que él pensaría de esta conversación?». La mención al abuelo trajo un cambio sutil en la expresión de Rodrigo. Por un momento, la dureza empresarial dio lugar a algo más vulnerable. «Tu abuelo vivía en un mundo diferente, Enrique. Un mundo más simple». «No, padre. Él vivía en el mismo mundo que nosotros, pero eligió interactuar con él de forma diferente. Eligió usar sus habilidades para curar en vez de acumular, para construir en vez de conquistar».
y murió sin dejar riqueza significativa para la familia. Pero dejó algo más valioso. Dejó un ejemplo de cómo es posible usar nuestra vida para algo mayor que nuestros propios intereses. Luana vio lágrimas formarse en los ojos de Enrique cuando él habló sobre el abuelo y comprendió que aquella conversación era tanto sobre honrar la memoria del hombre que él había amado como sobre defender sus propias elecciones. «Ustedes pueden cortar mi acceso a los recursos familiares», continuó Enrique. «Pueden retirarme de la empresa, pueden incluso desheredarme completamente, pero no pueden impedirme elegir vivir una vida que tenga significado en vez de solo lucro». «¿Y cómo pretendes sobrevivir sin nuestra protección?», preguntó Rodrigo. «Con trabajo, con mis propias manos, del modo en que miles de millones de personas sobreviven todos los días». Enrique miró a Luana. Con la ayuda de personas que entendieron hace mucho tiempo que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias. Era el momento de verdad que todos habían estado esperando. Rodrigo y Marcia intercambiaron miradas, comunicándose silenciosamente, de la forma en que solo parejas de muchos años consiguen hacerlo. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Rodrigo finalmente. «Nunca estuve tan seguro de nada en mi vida». «Entonces la estás eligiendo a ella», dijo Marcia mirando a Luana, «y esta vida primitiva en vez de a tu propia familia». «Estoy eligiendo convertirme en el hombre que siempre debí haber sido. Si eso significa perder el apoyo de la familia, entonces esa es una consecuencia que estoy dispuesto a aceptar». Los abogados comenzaron a organizar papeles, preparando documentos que formalizarían la separación de Enrique de los negocios familiares. Pero antes de que pudieran proseguir, Rodrigo levantó la mano. «Esperen». Él observó a su hijo por un largo momento. «Enrique, hay algo que no sabes, algo sobre tu abuelo». El cambio de tono hizo que todos se detuvieran. «Lo que no sabes es que tu abuelo dejó una herencia, no dinero. Tienes razón en eso. Pero él dejó una propiedad en testamento. Una clínica abandonada en Santa Cruz de la Sierra que él compró años antes de morir, soñando que un día tú pudieras usarla para continuar su trabajo». Enrique quedó en shock. «¿Qué?». Él nunca desistió de la esperanza de que tú volvieras a la medicina, incluso cuando elegiste los negocios, incluso cuando pelearon antes de su partida, él mantuvo aquella propiedad a tu nombre». Marcia parecía saber la información, pero no estaba feliz de verla revelada. «Rodrigo, no puedes estar considerando...». «Estoy considerando que quizás nuestro hijo tenga razón en algunas cosas». Rodrigo se dirigió directamente a Enrique. «La clínica necesita reformas, equipos, licenciamiento adecuado. Eso costaría una fortuna para ser establecido correctamente». «Padre, yo puedo conseguir...». «Oh», Rodrigo lo interrumpió. «La empresa puede financiar el proyecto como una inversión en responsabilidad social, una clínica comunitaria operada por la familia Vasconcelos, sirviendo a poblaciones carenciadas de la región amazónica boliviana». La propuesta tomó a todos desprevenidos. Era una solución que honraba tanto la herencia del abuelo como los intereses prácticos de la familia. «¿Por qué haría eso?», preguntó Enrique. «Porque quizás pasé tanto tiempo construyendo riqueza que olvidé para qué sirve la riqueza». Rodrigo miró a Luana. «Y porque su empleada hizo algunas observaciones sobre el legado que me hicieron pensar». «Hay condiciones», añadió Marcia rápidamente. «La clínica operaría bajo supervisión familiar. Sería una extensión legítima de nuestros negocios, no un proyecto personal». «¿Y Luana?», preguntó Enrique. «¿Qué tiene ella?». «Ella forma parte de mi vida ahora. Si quieren que yo vuelva a trabajar con la familia, ella viene conmigo». Rodrigo observó a Luana con nueva atención. «¿En qué capacidad?». Enrique sostuvo la mano de ella. «Como mi esposa, si ella acepta». La propuesta de matrimonio llegó en medio de una negociación familiar, pero Luana pudo ver en los ojos de Enrique que no era estratégica, era completamente sincera. «Enrique», comenzó ella, «sé que no es el momento ideal o el lugar ideal. Sé que nuestra historia comenzó de la peor forma posible, pero también sé que en los últimos meses usted me ayudó a encontrar quién soy realmente. Y sé
que quiero pasar el resto de mi vida intentando ser digno de la fe que usted tuvo en mí». Marcia pareció a punto de protestar, pero Rodrigo la detuvo con un gesto. «Responda a su pregunta», dijo él a Luana. «¿Lo acepta como marido?». Luana miró alrededor de la sala, a los abogados con sus documentos legales, a Marcia con su expresión de desaprobación mal disimulada, a Rodrigo con su curiosidad genuina sobre su respuesta. Finalmente, miró a Enrique, viendo en él no al hombre cruel que había convertido su vida en un infierno meses antes, sino al hombre compasivo que él había elegido convertirse. «Acepto», dijo ella simplemente. Los meses siguientes trajeron cambios que transformaron no solo sus vidas, sino toda la región de Santa Cruz de la Sierra. La clínica Dr. Eduardo Vasconcelos, nombrada en honor al abuelo de Enrique, fue establecida como un centro médico comunitario de última generación, ofreciendo cuidados gratuitos para familias carenciadas, mientras también funcionaba como centro de entrenamiento para estudiantes de medicina de universidades cercanas. Luana, que había completado secretamente un curso de agronomía a través de educación a distancia durante los meses en la hacienda, estableció un programa de agricultura sostenible que enseñaba a familias rurales a maximizar la productividad de pequeñas propiedades. Su programa de huertas medicinales proporcionaba plantas curativas para la clínica, creando un ciclo integrado de cuidados de salud y sostenibilidad ambiental. Enrique descubrió que la medicina comunitaria ofrecía satisfacciones que él jamás había experimentado en su vida empresarial anterior. Cada vida salvada, cada familia ayudada, cada joven médico entrenado representaba un impacto tangible que iba mucho más allá de las ganancias trimestrales. Samuel regresó de Cochabamba para trabajar en la clínica como fisioterapeuta, trayendo experiencia en rehabilitación deportiva que se mostró valiosa para trabajadores rurales con lesiones ocupacionales. Su presencia inicial creó algo de tensión, pero él y Luana consiguieron mantener una amistad respetuosa basada en la comprensión mutua de que sus vidas habían tomado direcciones diferentes. Doña Nélida se mudó a una casa cercana a la clínica, donde estableció un jardín de plantas medicinales que se convirtió tanto en un recurso terapéutico como en un centro de educación sobre medicina tradicional amazónica boliviana. Sus recetas de familia fueron documentadas e integradas a los protocolos de tratamiento de la clínica cuando fue apropiado. El matrimonio de Luana y Enrique sucedió 18 meses después de su primer encuentro traumático en la carretera de Duraznos. La ceremonia fue realizada en la propia clínica, con pacientes y empleados como invitados. El doctor Carlos Drummond, quien se había convertido en mentor de Enrique en medicina comunitaria, ofició la ceremonia. Durante la fiesta, Rodrigo hizo un discurso que sorprendió incluso a Marcia por su honestidad emocional. «Mi hijo me enseñó algo importante», dijo él. «Me enseñó que el verdadero éxito no se mide por lo que acumulamos, sino por lo que dejamos atrás, y que a veces las personas que menos esperamos pueden mostrarnos quiénes realmente podemos ser». Marcia, que había resistido los cambios por meses, finalmente encontró su lugar en el nuevo arreglo familiar, estableciendo un programa de becas para estudiantes de medicina de familias carenciadas. Era una forma de honrar la memoria del suegro que ella había respetado, incluso cuando no entendía sus elecciones. 3 años después del matrimonio, la clínica Dr. Eduardo Vasconcelos se había convertido en un modelo nacional de medicina comunitaria. Delegaciones médicas de otras regiones venían a estudiar sus métodos integrativos y universidades establecieron programas de intercambio para entrenar a estudiantes en cuidados de salud culturalmente sensibles. Luana dio a luz a gemelos, Eduardo y María, que crecieron jugando entre las huertas medicinales y los pasillos de la clínica, absorbiendo desde temprano la comprensión de que el privilegio viene acompañado de responsabilidad social. Enrique nunca olvidó las dolorosas lecciones de sus primeros meses con Luana. En su oficina en la clínica, él mantenía una foto del puesto de duraznos donde se habían conocido, no como un recordatorio de conquista, sino como una memoria de humildad, un testimonio de cómo el amor verdadero a veces emerge de las cenizas de nuestros peores momentos.
En reuniones médicas nacionales, él frecuentemente contaba su historia no como una narrativa romántica, sino como un ejemplo de cómo la medicina puede ser una práctica de redención personal, tanto como de curación física. Sus presentaciones sobre medicina comunitaria eran siempre las más disputadas, no solo por el contenido técnico, sino por la honestidad cruda sobre su propia transformación. Luana desarrolló su propia reputación como especialista en agricultura sostenible amazónica boliviana. Sus programas de entrenamiento rural habían aumentado la productividad agrícola regional en más del 40%, mientras simultáneamente mejoraban la conservación del suelo y la biodiversidad. Universidades agrícolas la invitaban regularmente para dar charlas sobre desarrollo rural integrado. Samuel abrió su academia de boxeo comunitaria, donde entrenaba a jóvenes en riesgo social, mientras también proporcionaba fisioterapia para la clínica. Se casó con una enfermera que conoció durante un curso de primeros auxilios y sus hijos crecieron como mejores amigos de los hijos de Luana y Enrique. Doña Nélida se convirtió en una figura casi mítica en la región, conocida tanto por su sabiduría sobre plantas medicinales como por su habilidad para mediar conflictos familiares. A sus 65 años, ella mantenía una energía incansable, supervisando jardines medicinales y mentoreando a jóvenes mujeres interesadas en agricultura sostenible. El doctor Carlos Drummond, reconociendo el potencial de la clínica, se mudó permanentemente a Santa Cruz de la Sierra, donde estableció un programa de residencia médica que se convirtió en uno de los más competitivos del país. Médicos recién graduados competían por plazas que ofrecían entrenamiento, tanto en medicina de alta calidad como en responsabilidad social. La propia Santa Cruz de la Sierra se transformó. Lo que comenzó como una ciudad regional con recursos médicos limitados se convirtió en un destino para el turismo médico responsable, donde las personas venían tanto para tratamiento como para aprender sobre medicina integrativa. La economía local floreció, pero de forma sostenible, con empleos que respetaban tanto las tradiciones culturales como las necesidades modernas. 5 años después de su matrimonio, Enrique y Luana establecieron la Fundación Dr. Eduardo Vasconcelos, dedicada a la expansión de la medicina comunitaria a regiones aisladas de la Amazonía boliviana. La fundación operaba clínicas móviles que llevaban cuidados médicos a comunidades ribereñas, programas de telemedicina que conectaban a médicos urbanos con pacientes rurales, e iniciativas educativas que entrenaban a agentes comunitarios de salud. La historia de su transformación se convirtió en leyenda local, contada y recontada en versiones cada vez más elaboradas. Pero aquellos que los conocían personalmente sabían que la verdadera magia no estaba en la narrativa romántica, sino en la consistencia diaria de sus elecciones de usar el privilegio para servir a otros. En su 10º aniversario de bodas, celebrado nuevamente en la clínica con toda la comunidad presente, Enrique hizo un discurso que resumió la extraordinaria jornada que habían recorrido juntos. Luana me enseñó que la redención no es algo que merecemos o conquistamos, es algo que elegimos cada día a través de pequeños actos de compasión y coraje. Ella también me enseñó que el amor verdadero no es sobre encontrar a alguien perfecto, sino sobre dos personas imperfectas que eligen crecer juntas hacia algo mayor que ellas mismas. Luana, sosteniendo a los gemelos de 7 años, que habían crecido bilingües en español y en las tradiciones médicas, tanto modernas como tradicionales, respondió con su propia reflexión, y que nuestro trabajo como seres humanos es elegir conscientemente cuál de esas capacidades nutriremos en nosotros mismos y alentaremos en otros. Mientras hablaba, ella miró alrededor de la clínica, repleta de personas cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de ellos, pacientes que habían recibido cuidados que salvaron vidas, estudiantes que habían aprendido que la medicina puede ser una práctica de justicia social, familias que habían descubierto dignidad económica a través de la agricultura sostenible. Hace 10 años, yo era un hombre que había perdido su alma intentando probar que las almas no existían.
Enrique me enseñó que todas las personas llevan dentro de sí tanto la capacidad para una gran crueldad como para una gran bondad. Pero más importante, continuó ella, él me enseñó que el amor puede ser tanto un acto de fe como de pasión. A veces, amar a alguien significa creer que pueden llegar a ser mejores de lo que son, incluso cuando ellos mismos han perdido esa fe. La celebración continuó hasta altas horas, con música tradicional amazónica boliviana mezclada con presentaciones de los jóvenes boxeadores de Samuel y exposiciones de las plantas medicinales cultivadas por doña Nélida. Era una fiesta que celebraba no solo un matrimonio, sino una comunidad entera, que había crecido alrededor del compromiso de dos personas de transformar sus vidas en instrumentos de curación y servicio. Cuando finalmente todos se fueron a casa y la pareja quedó sola en la quietud de la clínica, ellos caminaron por las instalaciones que habían construido juntos, salas de examen equipadas con tecnología moderna, jardines medicinales que florecían bajo cuidados tradicionales, dormitorios donde estudiantes de medicina aprendían que curar a otros exige primero curarnos a nosotros mismos. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Enrique, observando la luna reflejarse en las ventanas de la clínica. Me arrepiento del dolor que nos causamos al principio, respondió Luana honestamente, pero no me arrepiento del camino que recorrimos. A veces necesitamos perdernos completamente para encontrar quiénes somos realmente. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos dos personas que descubrieron que nuestros peores momentos pueden convertirse en nuestros mayores regalos, si tenemos el coraje para aprender de ellos, en vez de solo sobrevivir a ellos. Enrique asintió, comprendiendo la profundidad de su observación. Su historia no era un cuento de hadas sobre el amor conquistándolo todo, sino una narrativa más compleja y real sobre cómo dos personas pueden elegir crecer más allá de sus peores impulsos para crear algo significativo juntas. Mientras observaban las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, ambos sabían que aún había mucho trabajo por hacer. Había comunidades a servir, estudiantes a entrenar, sistemas de salud a reformar, injusticias a combatir. Pero ellos se enfrentarían esos desafíos como habían aprendido a enfrentar todo, juntos, con humildad, con propósito y con la comprensión de que las mayores conquistas de la vida no vienen de lo que acumulamos para nosotros mismos, sino de lo que contribuimos para otros. La luna llena bañaba la clínica con luz suave, iluminando el lugar donde dos vidas rotas habían encontrado una forma de volverse completas nuevamente, no a través de la ausencia de heridas, sino a través de la elección de usar esas heridas para curar a otros. Y en la quietud de la noche amazónica boliviana, con los sonidos de la selva proporcionando una sinfonía natural, ellos sabían que su historia, que había comenzado con crueldad y manipulación, se había convertido en algo hermoso y significativo a través de la simple pero poderosa elección de optar por el amor, el perdón y el servicio en vez de la rabia, el orgullo y el interés propio. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Luana y Enrique haya tocado sus corazones y mostrado cómo el amor verdadero puede transformar incluso las situaciones más difíciles. Para continuar esta jornada emocional con nosotros, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Si les gustó esta narrativa, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle un like al video que nos ayuda mucho a seguir trayendo estas historias que hablan directamente al alma. Todos los días traemos contenidos únicos que exploran la complejidad de la vida y el poder transformador del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos videos y dejen en los comentarios de qué ciudad están viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias.